del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: el reino de los cielos se parece a una red echada al mar que atrapa peces de toda especie. Cuando se llena, los pescadores la sacan a la orilla y sentándose reúnen los buenos en cestas y los que no valen los tiran. Así sucederá al fin del mundo. Vendrán los ángeles y separarán a los malos de los buenos y los echarán al horno de fuego. Allí entonces será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Lo han entendido todo? Y ellos le respondieron que sí. Y Jesús les dijo: pues bien, un letrado que se ha hecho discípulo del reino de los cielos se parece al dueño de una casa que saca de su tesoro cosas nuevas y viejas. Y cuando Jesús terminó estas parábolas, se fue de allí. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Ya hoy es jueves de la 17ª semana del tiempo ordinario en el calendario de nuestra fe, hermanos y hermanas, y estamos hoy en la conclusión de la parábola de las comparaciones del reino de los cielos con el gran tesoro escondido, con la perla fina de gran valor, y hoy con las redes que se tiran en el mar para recoger peces de todo tipo y de toda clase. Vamos a concluir esta serie de parábolas, hermanos y hermanas, que son parábolas que nos han ayudado a nosotros, y a mí me parece que dentro de todo Cristo nos está presentando cómo es que Él lleva a cabo su plan de salvación, cómo es que Él lleva a cabo su ministerio, su pastoral, su modelo de iglesia, que es lo que constituye. Porque con estas parábolas, desde que comenzamos con el sembrador y los 4 terrenos que había, donde solamente uno era fértil, cuando habló del trigo y de la cizaña coexistiendo en su vida aquí en el mundo, cuando nos ha hablado finalmente de esta parábola con estos 3 tipos de comparaciones del tesoro escondido, de la perla fina, de la gran red que se tira en la pesca, me parece a mí que lo que tenemos que ver y aplicar ya hoy al terminar con esta serie de parábolas es qué modelo de iglesia estamos viviendo nosotros. ¿Qué modelo de iglesia vive tu parroquia? ¿Qué modelo de iglesia vive tu espíritu, donde tú practicas tu espiritualidad y te dejas guiar por ese modelo de iglesia? ¿Qué tipo de modelo de iglesia es la iglesia doméstica, donde yo vivo mi matrimonio, donde yo vivo con mi familia? Así que vamos a pensar en eso mientras leemos la palabra de Dios hoy, y lo que vamos a hacer es resumir varios puntos para ubicarnos dentro de un modelo de iglesia, hermanos y hermanas, que sea conforme a la voluntad y a las directrices de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio está en Mateo 13, versículos 47 al 50. Desde el principio te he dicho que debemos de pensar, todas estas parábolas nos conducen a nosotros, nos proyectan, nos revelan cómo Cristo trabaja la salvación con nosotros los seres humanos, de qué es el reino de los cielos para que reine en nosotros, no solamente para que nosotros nos salvemos, sino para que otros se salven. Por eso esta parábola, hermanos y hermanas, nos debe llevar a pensar el reino como una red que es echada en el mar para recoger todo tipo de peces. ¿Qué comprende? Y en qué me ayuda a mí a crecer en la espiritualidad. Miren, es que el reino de Dios que presenta a Cristo no es un reino que excluye, es un reino que incluye, no es un reino elitista, es un reino que abarca a todo el mundo, no solamente a un grupito seleccionado, a una minoría. El Dios de Jesús y el Dios que Jesús presenta es un Dios universal. Acuérdense que estas parábolas son dirigidas al pueblo de Israel. El pueblo de Israel viene como la nación consagrada, el pueblo de la alianza, donde Dios es su Dios y ellos son el pueblo de Dios, y fuera de ellos no hay bienestar para nadie, no hay gracia de Dios para nadie, no hay favor para nadie. Los demás son extranjeros, los demás están excluidos, los demás son impuros, los demás no cuentan, los demás no son como nosotros, no son hijos ni criaturas de Dios. Entonces Cristo tiene que machacar y ser bien fuerte, hermanos y hermanas, en presentarle un modelo de iglesia que no excluye, que no es elitista, una iglesia que no es solamente de una minoría. La nueva alianza no es como la antigua alianza. Y esto es lo que Cristo va proyectando a través de estas parábolas que nos ayudan a nosotros a establecer
el modelo de la iglesia por donde nosotros operamos, hermanos y hermanas. O sea, este modelo de iglesia y esta red tan grande que se ve aquí, que recoge todo tipo de peces, recoge gente de diferentes culturas, de diferentes razas y religiones. Nuestro Dios es el Dios de todo el mundo. Nuestro Señor Jesucristo es el Señor de todos los seres humanos. La red es abarcadora, hermanos y hermanas. Si nosotros caemos en la misma tragedia de los judíos, de estar excluyendo gente, si nosotros excluimos, hermanos y hermanas, muchas de nuestras exclusiones son por inventos propios nuestros, porque nos creemos los únicos. A principios de la década de los 60, en 1960, hermanos y hermanas, con el Vaticano II, en ese encuentro de la Iglesia Católica, se llegó a decir que fuera de la Iglesia Católica había salvación, cuando antes se decía que no. Fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. Desde el Concilio Vaticano II, 1963-1964, aparece una declaración ante el mundo de parte de la Iglesia Católica que sí, que hay salvación fuera de la Iglesia Católica. De esa novedad es la que estamos hablando. De ese cambio, de esa transformación es lo que estamos hablando. No podemos nosotros inventarnos exclusiones. No podemos ser nosotros creídos como los únicos y que Dios es solo para nosotros. El reino va por la tolerancia, en lo que presenta Cristo. La iglesia tiene que ir por la tolerancia, por el respeto, por la bondad. Hace fiesta por el pecador que se arrepiente. Esa es la iglesia que presenta a Cristo. La red del reino recoge hasta la basura del mundo, hermanos y hermanas. La basura, lo que está excluido, el leproso, aquel que está en hambre, el que está refugiado en una esquina como una escoria, el rechazado. Aquel que nadie quiere ver, aquel que apesta, aquel que está en necesidad. Eso es lo que incluye la iglesia, con una tolerancia, con un respeto, con una bondad. Por eso se habla hasta de la basura humana, hermanos y hermanas. ¿Por qué? Porque hay que salvar antes de excluir y antes de condenar. Ese es el modelo que presenta Cristo en estas parábolas. Esa es la iglesia de Dios. Lo perdido, lo extraviado forma parte del reino, forma parte de la iglesia. Jesús nos revela, hermanos y hermanas, a través del modelo de la iglesia, que la iglesia es una iglesia samaritana. ¿Te acuerdas de la parábola del samaritano, del buen samaritano? Una iglesia modelo tipo samaritano, que cuando pasa no ignora, no se vuelve indiferente, que recoge, que alivia, que cura, que sana, que le busca hospedaje, que le paga el hospedaje, que se va, que le paga más días por si acaso se tiene que quedar, que está en cuidado. Esa es la iglesia que presenta a Cristo. Ese es el modelo de iglesia que presenta Cristo en las parábolas. Y nosotros no nos podemos confundir, hermanos y hermanas. Es una iglesia samaritana, con un aspecto samaritano, de buen samaritano. Es una iglesia de puertas abiertas también. Es un modelo de una iglesia, hermanos y hermanas, universal. Entonces hay que preguntarse qué tipo de modelo de iglesia vivo yo. ¿Conforme a lo que Cristo me enseñó? ¿Qué tipo de modelo de iglesia vivo yo? ¿En mi iglesia doméstica con la familia? ¿Qué tipo de modelo de iglesia vivo yo en mi matrimonio? ¿Qué tipo de modelo de iglesia vivo yo en mi comunidad parroquial? Conforme y a imitación de la que Cristo me enseñó. Eso es lo que hay que ver. En esta parábola quedan claros los roles, hermanos y hermanas, y vamos a pensar en esto. ¿Quién tira las redes aquí para recoger tantos peces? Dios. No somos nosotros. ¿Quién recoge los peces y los separa entre buenos y malos? Es o son los ángeles. No somos nosotros. ¿Y dónde estamos nosotros, Padre? Si nosotros no somos los que echamos las redes, hermanos y hermanas, y nosotros no somos los que separamos los peces, ¿dónde estamos nosotros? Nosotros somos los peces. Lo puedes ver desde ese punto. Nosotros somos los peces, estamos todos metidos ahí, entre buenos y malos, porque la vida de nosotros se alterna. 1% de buenos, 1% de malos. Un día estoy bien con Dios, un día no creo ni en Dios. Un día estoy en pecado, un día estoy en gracia. Otro día vuelvo y caigo en pecado. Esa es la vida humana. En esa red estamos todos metidos nosotros, hermanos y hermanas. Y así cuando lo vemos, entonces vamos a tener más consideración. Seremos más samaritanos, más misericordiosos, más gente de perdón. ¿Cómo estamos nosotros atrayendo a la gente a la conversión? Estas parábolas de nuestro Señor Jesucristo nos presentan su pastoral, su acogida, cómo Él trabaja para convertir a la gente para que vuelvan a la casa de Dios. Cómo es que nosotros en nuestro modelo de iglesia, hermanos y hermanas, atraemos a la gente para que se conviertan, tirando a los que no sirven, tirando a los que no valen. Así es que lo hacemos separando los buenos de los malos como si fuera el juicio final ya, echando a un lado y echando al horno de fuego a todo el que no sirve y no vale.
¿Qué tal si vemos lo que Cristo presenta aquí? Cristo lo que presenta es que antes de que venga el juicio, antes de hablarle a la gente de la condenación, del azufre, del demonio, de que te quemas y no tendrás vida, ¿no es mejor hablarle, hermanos y hermanas, de que se dejen quemar o que experimenten por lo menos el quemazón del fuego del amor de Dios? Porque el Espíritu Santo es fuego. El Espíritu Santo tiene un fuego que quema, que purifica, que transforma, que da energía. ¿No es mejor hablarle a la gente acerca de una hoguera de amor puro que viene por parte de Dios para transformar? Cristo no quiere que tengamos, hermanos y hermanas, envidia por la suerte de los justos. Por eso es que Cristo en esta parábola menciona: y allí será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Sabe lo que significa el llanto y el rechinar de dientes en la Sagrada Escritura? Eso mismo que hemos señalado ahora. Es cuando se siente envidia y celos por la suerte de los justos. Cristo quiere que estemos en los justos. Cristo no quiere que estemos en la envidia y en los celos de los justos. Cuando tiemblan los dientes por el frío, eso no es rechinar de dientes. Eso no es rechinar de dientes. Rechinar de dientes es esto. ¿Por qué? Porque siento celos. Porque no solamente siento celos, siento envidia. ¿Por qué? Porque aquellos se salvaron y yo no. Cristo no quiere que estemos en ese llanto y rechinar de dientes. ¿Lo podrías entender tú? Entonces vamos a hablar de una nueva evangelización. ¿Has visto tú al Papa Francisco cómo está moviendo la iglesia a una nueva evangelización? A una conversión en la pastoral y en la forma de actuar y de presentarse hacia el mundo. Una nueva evangelización. Hace tiempo atrás, durante el reinado de Juan Pablo II, se hablaba de una iglesia de nueva evangelización en sus métodos, en su ardor, en su expresión. El Papa Francisco hoy en día nos habla de una iglesia de conversión pastoral. ¿Has visto a este Papa llamando personalmente a los feligreses? Almorzando y cenando con todos los trabajadores del Vaticano, yendo a bendecir casas de feligreses él mismo por su propia cuenta. ¿Has visto a este Papa yendo a la cárcel? ¿Has visto a este Papa yendo a confesar a ciertas parroquias en ayuda de todos aquellos necesitados? Él está dando un testimonio de la iglesia samaritana, de una iglesia que tiene las puertas abiertas, y no solamente que tiene las puertas abiertas para todo tipo de personas, sino para que los que están afuera se sientan adentro, no se queden afuera. Entonces, ver el sentido de la misión. El Papa Francisco quiere que veamos el sentido de la misión, que es una misión de salvar y de no condenar. Puertas abiertas para todos, que haya acomodo, hermanos y hermanas, para todos. ¿Qué lugar ocupan en el modelo de iglesia que yo tengo nuestros hermanos excluidos a causa de su condición moral? Estas preguntas las tenemos que hacer hoy en día. El marginado, el deambulante, el señalado tal vez por su preferencia en lo que sea, porque no es solamente preferencia sexual, hay preferencia política, hay preferencia deportiva, hay preferencia por estatus. ¿Qué lugar ocupa esta gente en nuestra iglesia modelo, como el modelo del Señor, de pastoral y de acogida? Eso es lo que nos tenemos que preguntar cuando pensamos en esto. Nuestra mesa en el banquete de nuestro reino, del reino de Dios, hermanos y hermanas, ¿estará servida para todos? ¿Lista para todos? Al final, Cristo le preguntó a cada uno de sus oyentes si habían entendido lo que significaba todo este misterio del reino de los cielos como un gran tesoro escondido que es encontrado, como una perla fina de gran valor que llega a sus manos, o como la gran red que se tira para recoger múltiples peces. Mira la pregunta de Cristo y vamos a pensar en ella para terminar y concluir. ¿Lo han entendido todo?, pregunta Cristo en el versículo 51. Le respondieron que sí, y él les dijo: pues bien, un letrado que se ha hecho discípulo del reino de los cielos se parece al dueño de una casa que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Y cuando Jesús terminó estas parábolas, se fue de allí. Que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Llevamos tiempo en la iglesia, hermanos y hermanas, y si tal vez esto parece para nosotros nuevo, y lo que yo tenía antes era antiguo, el modelo de iglesia nuevo que Cristo me presenta choca con el modelo de iglesia antiguo. Si decimos que sí, es porque hemos entendido, hermanos y hermanas, y hemos tenido ya una convicción de que hemos sacado siempre buenas enseñanzas de las parábolas de Jesucristo nuestro Señor, y lo hemos adoptado
a nuestras circunstancias. De eso se trata, adaptar la palabra de Dios a nuestras circunstancias, sacando siempre que buenas enseñanzas. Y la experiencia de lo antiguo que yo viví en una iglesia, o de la gloria de la iglesia en otra ocasión pasada, hermanos y hermanas, no fue inútil. Y Cristo nos está diciendo que no es bueno lo antiguo. No fue inútil. Porque todo lo pasado, es lo que dice Cristo aquí, encuentra su lugar en la nueva fe. Y eso es lo que tenemos que ver nosotros. El modelo de la iglesia que vivimos, hermanos y hermanas, sea conforme a lo que proyecta nuestro Señor Jesucristo. Y así alcanzaremos todos en esa red ser seleccionados para la pesca de los peces que van a la cesta de la salvación. Vamos a ver. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nosotros regresamos mañana con el favor de Dios, nuevo evangelio, nueva meditación de la palabra de Dios. Recuerda siempre, todo cuanto hagas junto a los tuyos para la gloria y la honra de nuestro único Dios. Te irá bonito, hermano y hermana, pero sobre todo vas a ser bendecido. Vas a ser bendecido. Te espero mañana